Me gustaría concluir esta serie de videos sobre las pruebas F con un ejemplo, para ilustrarles un poquito cómo se utilizan. Y vamos a ver un ejemplo de prueba de variables omitidas y de restricción de algunos coeficientes a cero. Después en la guía práctica van a ver ejemplos de las otras aplicaciones, y ahí van a ver que tienen ejercicios con la prueba de Chow, con la prueba de restricciones lineales sobre coeficientes, ¿sí? Pero bueno, yo elegí este digamos, esta aplicación puntual de las pruebas F, eh, para, para mostrarles, ¿sí?, cómo se utilizan, ¿sí? Y elegí también un ejemplo clásico de la literatura de econometría, que es la ecuación de Mincer. Lo que vamos a proponer es estimar lo siguiente, ¿sí? El logaritmo natural del ingreso, ¿sí? Denominémoslo con la variable i, en términos de una constante y los años de educación. Y el objetivo de esta estimación, el objetivo principal no es pronosticar ingresos ni nada por el estilo, sino que es estudiar este coeficiente, que como esto es un modelo log-lin, se va a interpretar como cambios porcentuales en el ingreso ante un cambio unitario en los años de educación, ¿sí? ¿Mm? Y por lo tanto se va a interpretar como un retorno a la educación, ¿sí? ¿En qué medida se incrementan porcentualmente los ingresos a medida que una persona se educa más años, ¿sí? De vuelta, es un ejemplo clásico de la literatura, lo van a encontrar en muchos manuales de econometría. Y lo que tengo es una muestra aleatoria de 300 individuos de la encuesta permanente de hogares de Argentina, con sus respectivos datos de ingreso, ¿sí?, educación, años de educación y experiencia laboral. Para obtener los años El ingreso es un dato de la EPH. Para obtener los años de educación, bueno, básicamente hice algún cálculo ahí con el nivel educativo reportado por la persona. Nada, si les interesa cómo hice el cálculo, me pueden preguntar por mail o por el foro de la materia, así se los paso. Y la experiencia laboral está estimada como la edad de la persona menos 18 años, que sería la edad en que hipotéticamente puede empezar a trabajar, ¿sí? Lo van a encontrar mucho esto, ¿sí?, de que se estime la experiencia laboral de esa manera, ¿sí? No es experiencia en su trabajo actual, sino experiencia en el mercado de trabajo, digamos, ¿sí? Lo que estamos tratando de, eh, identificar con esta variable, ¿sí? Ok, vamos a crear el vector que contiene a los valores de la variable pendiente, que es el logaritmo natural del ingreso, ¿sí? Los datos que tenía en este archivo de Excel, eh, los tengo digamos, los importé aquí, a este data frame. Entonces creamos el vector i, creamos n, que va a ser el tamaño de muestra, ¿sí? Es la cantidad de elementos del vector i. Y creamos la matriz X, que como esto es una regresión simple, va a tener una columna de unos, de n unos, ¿sí? Aquí podríamos haber hecho uso de n si quisiéramos, ¿sí? Y una columna con los valores de la variable educación, ¿sí?, que está en la columna educación del data frame datos, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahí está la matriz X, ¿sí?, si la quieren inspeccionar, ¿sí? Y ahora vamos a estimar por el método matricial la constante y la pendiente respecto a los años de educación. Hacemos x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. ¿Sí? Esto es lo que hace esta fórmula. A este vector, donde vamos a abordar estos estimadores, lo vamos a llamar beta-r, porque este va a ser el modelo restringido de la prueba F que vamos a proponer a continuación, ¿sí? Entonces ahí está. Fíjense. Esta es la constante, que en este contexto su interpretación no resulta particularmente relevante. Esto es lo que les dije que es el objetivo de esta estimación, el retorno a la educación. Si un incremento de un año en la educación de un individuo
aumenta sus ingresos en 9,5% aproximadamente. Si recuerden que esto hay que multiplicarlo por 100, cuando el modelo es log de un lado y lin del otro, sí, lineal del otro, hay que multiplicarlo por 100 el coeficiente, ¿sí? Entonces esto es un 9,5% de retorno a la educación. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente computar algunas cuestiones de bondad de ajuste, si obtenemos los valores de y estimado como x por beta, ¿sí? Matriz x pues multiplicada por el vector beta. Computamos el vector de residuos como el vector de y menos el vector de y estimados, ¿sí? Ahí está, lo guardamos en e-r. La suma de residuos al cuadrado sería cada elemento de ese vector elevado al cuadrado y después sumamos todo, ¿sí? Eso es lo que hacemos ahí. Suma total de cuadrados, que después la vamos a usar aquí, ¿sí? Es simplemente la suma de desvíos cuadráticos de los valores de y respecto a su media. Y el r cuadrado sería 1 menos la proporción no explicada, ¿sí? La suma de residuos al cuadrado de este modelo, que de vuelta le metemos el guión R porque va a ser el modelo restringido de la prueba que vamos a estimar, ¿sí? Dividido la suma total de cuadrados. El R cuadrado, perdón, creo que acá me olvidé de ejecutar algo, vamos de vuelta. No, ahí está, a partir de acá. Este es el R cuadrado, ¿sí? Aproximadamente se explica un 22,3% de la variabilidad total de I con el modelo de regresión estimado, ¿sí? Ahora bien, existe otra versión de la ecuación de Mincer que yo en la clase o en el video de formas funcionales se los comenté como un ejemplo de una de las formas funcionales, que es la ecuación de Mincer ampliada, ¿sí? Que lo que dice es que, bueno, mira, vos acá podés estar omitiendo, perdón, esto me quedó en color rojo, lo vamos a cambiar. Déjenme escribir, ¿sí? Lo que dice esta ecuación es que, bueno, mira, acá estás omitiendo un factor relevante que influye sobre los ingresos, que es la experiencia laboral, ¿sí? Entonces, lo que propone la ecuación de Mincer ampliada es estimar también el retorno a la educación, pero incluyendo también la experiencia, los años de experiencia, ¿sí? Laboral, en el mercado laboral, y también la experiencia al cuadrado, ¿sí? Porque aquí la hipótesis es que, bueno, a medida que aumenta la experiencia, ¿sí? Se incrementan los ingresos, pero cada vez menos. En algún punto se llega a un máximo de ingresos, ¿sí? Y incrementos ulteriores en la experiencia laboral ya generan reducciones en el ingreso, ¿sí? No incrementos, ¿sí? Eh, entonces lo que se espera es que esto sea mayor a cero, ¿sí? Y que esto que está aquí sea menor a cero, ¿sí? Pero el objetivo de todo esto sigue siendo fundamentalmente estimar el retorno a la educación. ¿Mm? Entonces vamos a hacer esto. ¿Mm? Fíjense, perdón, esto va a ser, si se quiere, déjenme escribirlo aquí, un modelo restringido. Perdón, esperen, porque tengo un problemita con el panel en que escribo. Sí, déjenme. Ahí está, volvió. No veía el cursor, sí. Restringido. Y básicamente es una versión restringida de este modelo, ¿sí? Fíjense, es el mismo modelo, el de arriba, pero donde hemos asumido que beta 2 y beta 3 son iguales a cero, ¿sí? O sea, la ecuación de Mincer original se puede ver con una versión restringida de la ecuación de Mincer ampliada, donde beta 2 y beta 3 son cero, ¿sí? Básicamente. Bueno, justamente, entonces lo que vamos a proponer es estimar esta ecuación ampliada, ¿sí? Fíjense acá que tenemos
la X de nuestro modelo no restringido, que tiene una columna de unos, una columna con los años de educación, otra con los años de experiencia y otra con los años de experiencia al cuadrado. Bueno, construimos esa matriz X. El vector de la variable dependiente, fíjense que no cambia, es la misma variable dependiente, si es el logaritmo natural de los ingresos de las personas. Entonces lo que cambia es la X que usamos aquí, ¿sí? Simplemente. Y si hacemos esto, fíjense, ahora obtenemos un vector con 4 elementos, la constante, el retorno a la educación, bueno, y el coeficiente que acompaña la experiencia al cuadrado, que en conjunto determinan, digamos, el retorno a la experiencia laboral, pero cuyo valor depende de la cantidad de años de experiencia laboral, ¿sí? Entonces, van cambiando, digamos, el retorno a la experiencia laboral con la cantidad de años, ¿sí? Y lo que podemos ver aquí, ¿sí? Lo que podemos ver aquí es que el retorno a la educación no cambió mucho, ¿sí? Básicamente, eh, sigue siendo aproximadamente 9,6, sí, 9,5%. O sea, un incremento de un año en la educación de un individuo incrementa sus ingresos en 9,5, 9,6% por ahí. ¿M? Eh, pero bueno, lo que queremos testear es si la experiencia laboral, ¿sí? Tal como la metimos en la ecuación de regresión, es un factor pertinente para explicar a los ingresos de las personas. ¿M? Entonces, lo que vamos a hacer es estimar los residuos de esta regresión no restringida que acabamos de obtener, su suma de residuos al cuadrado, ¿sí? Y su coeficiente R cuadrado, ¿sí? Ahí está. Fíjense que el R cuadrado, incluir la experiencia y la experiencia al cuadrado, se incrementa a 26,6% más o menos, ¿sí? O sea, un 26,6% de la variabilidad total el logaritmo natural de los ingresos es explicado por el modelo de regresión estimado, que en este caso es la ecuación de Miser ampliada, ¿sí? Entonces lo que vamos a querer testear es lo siguiente, ¿sí? Lo que yo les voy a proponer testear es esto, ¿sí? Eh, Básicamente que beta 3, perdón, me olvidé de hipótesis nula acá, ¿sí? Pero che, ahí está, H0, ¿sí? La hipótesis nula va a ser que beta 3 y beta 4 son iguales a 0. Bajo la alternativa de que, en este caso lo podemos decir que beta 3 es distinto de 0, ¿sí? Y o beta 4 es distinto de 0. Lo podemos plantear de esta manera, ¿sí? Bajo esta hipótesis, el modelo válido es, vamos a llamarlo el modelo 1, que es este que está acá, el modelo restringido, y bajo esta, el modelo válido es este que está aquí, ¿sí? Que es el modelo no restringido, ¿sí? Ecuación de Mincer ampliada, ¿sí? Entonces, vamos a construir el estadístico empírico. Tienen todo el planteo de la prueba en los videos teóricos. Sí, les dejo el resto del planteo a ustedes. Básicamente, este es el estadístico empírico computado a partir de los coeficientes R cuadrado. ¿Sí? R cuadrado del modelo no restringido, menos restringido. Y eso lo dividimos por la cantidad de restricciones impuestas bajo la hipótesis nula, que sería la diferencia entre la cantidad de parámetros estimada bajo el modelo no restringido y la cantidad de parámetros estimada bajo el modelo restringido, ¿sí? Entonces la diferencia entre uno y otro es la cantidad de restricciones que yo impuse en este, ¿sí? ¿Ok? Y después en el denominador, fíjense, tienen 1 menos el R cuadrado del modelo no restringido, y eso dividido n menos la cantidad de parámetros que estimamos bajo el modelo no restringido, que viene dado por la cantidad de elementos que hay en beta NR, ¿sí? Esto nos da un estadístico empírico de 8,76, ¿sí? Lo podríamos computar también con la suma de residuos al cuadrado, de modelo restringido y no restringido. Si lo hacen, fíjense que le da exactamente lo mismo, ¿sí? Es el mismo estadístico empírico, ¿sí? No, les tiene que dar lo mismo, ¿sí?
El valor crítico viene dado por una distribución F Snecor, ¿sí? Con una probabilidad acumulada, vamos a traer el valor correspondiente a una probabilidad acumulada de 0,95, ¿sí? Lo cual implica que estamos tomando un nivel de significatividad de 0,05, ¿sí? Y estos grados de libertad eh, en el numerador, ¿sí? Esta es la cantidad de restricciones. Si quieren esto, podríamos ponerlo así, ¿sí? Si quieren, lo podemos poner igual que aquí, si ustedes quieren, ¿sí? Ahí está, para no confundir. Pero lo que estaba antes da lo mismo que esto, ¿sí? ¿Mm? ¿Sí? Esta sería la cantidad de restricciones impuestas bajo la hipótesis nula. ¿Mm? Igual me parece, a ver, déjenme ver una cosa, ¿no? Parece que estaba mal antes. Length beta R. Sí, esto estaba mal antes, ¿eh? Sí, 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 estaba mal. No, no es, esto es K más 1 menos 1, no es así en este caso, ¿sí? Pues estamos restringiendo solo dos coeficientes. Es esta. ¿Sí? Estaba mal el código. ¿Mm? Estos son los grados de libertad del numerador. ¿Mm? Y esto es lo del denominador, esto sí están bien. Si es n menos k menos 1, ¿sí? Esto sería length beta nr, sería k más 1 del modelo no restringido, ¿sí? Esto sería el p-value, ¿sí? Y esto que está acá lo vamos a cambiar también. Sería el crítico, ¿sí? Entonces fíjense, ahí estamos. Esto sería el F crítico, ¿sí? Correspondiente a una probabilidad acumulada de 0,95 y esto el p-value, ¿sí? 1 menos la probabilidad acumulada a este valor del estadístico empírico correspondiente a una distribución F de Snecor con estos grados de libertad, ¿sí? Fíjense, este es el estadístico crítico, 3,026257 y este es el p-value, ¿sí? Moraleja de esto, fíjense que el estadístico empírico antes nos dio 8,76, es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. O si lo quieren ver por el lado del p-value, el p-value es 0,0001, ¿sí? O 0,0002, redondeando, que es claramente menor a cualquier nivel de significatividad habitualmente utilizado, con lo cual también rechazamos la hipótesis nula, obviamente. Y la conclusión es que la experiencia y la experiencia al cuadrado son significativas, ¿sí? Lo que estaríamos diciendo es que al menos alguna de las dos es significativa, ¿sí? Recuerden la hipótesis alternativa, ¿sí? Beta 3 y o beta 4 son distintas de cero. ¿Mm? Todo esto que hemos hecho aquí, digamos, digamos, conclusión de esto, claramente la ecuación de Miser ampliada sería más pertinente, al menos con estos datos, para estimar el logaritmo natural del ingreso de los individuos. Aunque en particular el retorno a la educación, que era lo que más nos interesaba, no cambia mucho, evidentemente, al menos con estos datos, si omitimos a estas variables, ¿sí? De experiencia, experiencia al cuadrado. Ahora bien, si quieren hacer todo esto mismo que acabamos de hacer, pero con funciones de R, ya preprogramadas, por así decirlo, bueno, podemos estimar la ecuación de Mincer con la función LM, con una regresión del log eh, de los ingresos de los individuos en función de los años de educación y además, bueno, obviamente por default una constante. Ahí está. Chequen ustedes pues si quieren los resultados. La constante y la pendiente estimada son las mismas. Y esto sería la ecuación de Mincer ampliada. Fíjense, en Minceramp sería regresión del logaritmo de los ingresos en función de los años de educación, los años de experiencia y los años de experiencia al cuadrado, donde cuando ustedes hacen alguna transformación de este tipo, ¿sí? Multiplicar dos variables entre sí o elevar al cuadrado una variable, para que la función LM reconozca esta operación, hay que englobarla, esta operación, dentro de la función I mayúscula, ¿sí? ¿Mm? Básicamente para que funcione, si no les va a tirar error, ¿sí?
aquí tienen la ecuación de Mincer ampliada. Ustedes quieren. Chequeen ustedes con los resultados que obtuvimos antes, le van a coincidir, ¿sí? Y si queremos ejecutar esta misma prueba de restricción de algunos coeficientes a cero, ¿sí? Podemos usar una función de la librería LMTest, ¿sí? Que se llama Wald Test, ¿sí? Les dije que estas pruebas son de la familia de pruebas de Wald, ¿sí? Justamente, donde hay que poner como primer argumento el modelo restringido, segundo argumento el modelo no restringido, y el tercer argumento es simplemente qué tipo de estadístico queremos calcular, porque aquí se podrían utilizar otros estadísticos que no sea con distribución F, ¿sí? No importa. Tal vez hablemos más adelante en la materia de este tema, ¿sí? Pero el que vimos nosotros es estadístico F, ¿sí? Entonces, eso indicamos con este argumento. Entonces, ejecutamos esto y aquí tienen la salida de la prueba, ¿sí? Que les da el mismo estadístico empírico que a nosotros, ¿sí? Y aproximadamente un p-value de 0.0002. 298 grados de libertad. Estos serían 296, serían los grados de libertad. eh, Perdón, estos serían los grados de libertad con que se estimó el modelo restringido. Estos son los grados de libertad con que se estimó el modelo no restringido, ¿sí? Eso quería decir. Bueno, la conclusión claramente es la misma que antes, si hicimos bien los cálculos, digamos. Las variables experiencia y experiencia al cuadrado son conjuntamente significativas para explicar el logaritmo natural de ingreso, con lo cual podría ser pertinente incluirlas en la regresión, ¿sí? Bueno, nada, este es un ejemplito de este tipo de pruebas F, ¿sí? En este caso, de vuelta, prueba de restricción de algunos coeficientes a cero o prueba de variables omitidas. ¿M? Eh, en la, en la guía práctica de ejercicios de esta semana, sí que es la guía 4, bueno, ahí van a encontrar más ejemplos y sobre todo ejemplos de los otros tipos de prueba F que vimos, ¿sí? De restricciones lineales, prueba de Chow, ¿sí? Pero bueno, eso de vuelta, la ilustración de esos casos lo dejamos para la guía de ejercicios práctica. ¿M? Con esto concluimos este video.